Iniciando Hebreos 11. Déjeme decirle que Hebreos 11 viene después de Hebreos 10. Ustedes se ríen, pero eso toma tiempo poder asimilarlo, porque todo está en contexto y eso lo vamos a ver hoy. ¿Cómo inicia esto? Entonces yo lo que quisiera hoy, yo me voy a tomar quizá la mitad de la clase esta noche, simplemente para ir sobre el capítulo completo. Y luego que veamos algunas cosas importantes, vamos a retroceder y nos vamos a enfocar en los primeros 6 versículos, que lo vamos a estudiar un poco más en detalle en lo que está ahí. La idea a través de estas 6 semanas es que vamos a ir destacando de esos héroes de la fe algunas cosas puntuales, que de nuevo puedan convertirse en un desafío para nosotros. Nuestro interés no es estudiar eso y que usted quede deprimido, esa no es la idea, sino que usted quede inspirado, porque en verdad ellos tienen el mismo Dios que nosotros tenemos. En realidad, el acceso a ese Dios está ahí. De hecho, hay más recursos ahora que lo que ellos tuvieron. Así que es posible imitar la fe de esos hombres, es la idea. Muy bien, Hebreos 11 entonces. Voy a leer y leyendo los versículos y vamos a decir. Yo podría decir que los primeros 3 versículos y además el versículo 6 en Hebreos 11 trabajan muy puntualmente el definir la fe, el explicarnos la fe. Y es lo que al final de la clase vamos a trabajar más en detalle. Ahora solo lo voy a leer. Dice, ahora bien, la fe, ahí está la clave, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros esta noche vamos a estudiar luego lo que esas 2 palabras importantes significan ahí. Porque ustedes saben, cada vez que usted ve una palabra así, como porque explica el argumento. ¿Por qué la fe es la certeza de lo que se espera? ¿Por qué la fe es la convicción de lo que no se ve? Bueno, porque por ella, ese ella que está ahí, está relacionado a esa fe. Porque por esa fe recibieron aprobación los antiguos. Nosotros vamos a estudiar esa palabra porque es extremadamente importante entender qué es lo que significa aprobación de los antiguos. Y dice el verso 3, por la fe, otra vez por la fe, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Literalmente creado, dice el idioma en griego original. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, sino invisibles. Nosotros vamos a explicar eso. Y el verso 6, estoy saltando el 5 porque en el orden el 5 entra dentro de otra categoría. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es remunerador de lo que le buscan. Yo voy a dedicarle un buen tiempo al verso 6, al final de la clase hoy. Eso es lo que podemos decir, es la definición de la fe. Lo que hace el autor de Hebreos, en primer lugar, es tratar de hacernos entender de una manera teórica qué es lo que la fe es, cómo funciona esa fe, de qué se compone. Ahora, si usted es como yo, a veces la teoría no ayuda tanto. Lo importante es ver esto en la práctica. Y lo que el autor de Hebreo entonces se va a tomar hasta 40 versículos que contiene este capítulo 11 para hablar de hazañas de la fe. Hombres y mujeres que pudieron exhibir el poder transformador de esta gracia especial que es la fe. Lo primero es, el autor de Hebreos nos adentra a algunos héroes de la fe que van a ser señalados en primer lugar por sus victorias particulares. Es decir, en la primera lista de héroes aquí, encontramos hombres que se explica lo que hicieron. Ustedes se van a dar cuenta que luego hay otra lista que simplemente se nombra, pero no dice de manera particular lo que hicieron. Para saberlo hay que estudiar el Antiguo Testamento. Pero en este caso, estos son los que ocupan los primeros pisos del Salón de la Fama de la Fe. Y el autor inspirado nos enuncia, nos declara, nos informa acerca en qué sentido
fueron héroes. ¿Qué fue lo que hicieron que lo convirtieron así? Entonces, héroes con victorias particulares, específicas, enunciadas en Hebreos 11. Oiga la lista. Verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Eso es interesante. Recuerden, esto es 55,000 pies de altura. Yo no le voy a entrar a hablar qué fue lo que hizo, pero la idea, este individuo está en el Salón de la Fama de la Fe, porque en un momento cuando hubo que presentar una ofrenda, un sacrificio, él fue movido a dar lo mejor de él. La fe lo que hizo, en el caso específico de Abel, que le dio una convicción en su corazón de que lo mejor que él podía hacer era darle lo mejor de él a Dios. Y eso lo colocó en el Salón de la Fama. Y cuando se estudia el personaje, me imagino que Jairo lo va a estudiar, lo que vamos a ver es que Abel nos desafía hoy a nosotros a lo mismo. Debe decirle en qué sentido. A Dios no le interesa ser la primera finalista en el concurso de belleza de nuestra vida. Dios no se conforma con segundo lugar. Dios quiere ser la reina de la vida. Dios no se conforma con ser el vicepresidente en la compañía de nuestras vidas. Dios quiere el primer lugar. Dios quiere ser el CEO de la empresa. Cualquier cosa que le demos el primer lugar a nuestro corazón, que no sea Dios, se convierte en un ídolo. Y lo que Abel exhibió fue una profunda convicción a desprenderse y dando lo mejor de él para Dios. Y Dios se agradó tanto de la ofrenda de este hombre que hoy él ocupa un lugar en este Salón de la Fama de la Fe. No solamente Abel, dice Enoc, dice que por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Esa es la parte clave aquí. O sea, para ponerlo en dominicano, la funeraria no ganaron dinero con este tipo. No hubo muerte, no hubo funeral, no hubo enfermedad, no hubo nada. El tipo lo multiplican por 0 un día y no ha vuelto a aparecer al día de hoy el tipo. No vio muerte. Impresionante. No vio muerte. Dios se lo llevó. Y dice el texto que la razón por la cual Dios hizo eso con él es porque él recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, cada héroe en este Salón de la Fama de la Fe tiene un desafío para nosotros, como lo vamos a ver. Lo que Enoc representa y simboliza en este Salón de la Fe es que fue un héroe que por su convicción, su vida estuvo sincronizada en lo que agrada a Dios. Enoc vivió una vida que su principal propósito fue agradar a Dios. En cada pensamiento, en cada decisión, en cada cosa que hacía, el motivador principal de su vida es: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la sonrisa de Dios? ¿Cómo yo puedo agradar a Dios mejor en lo que hago? Y eso lo colocó en el Salón de la Fama de la Fe. De nuevo, aquí no hay detalle de nada, simplemente es un viaje aéreo que estamos haciendo. Verso 7. Por la fe Noé. Aquí está el tercer héroe en la lista. Siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, él con temor preparó un arca para salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según de la fe. Esto es interesante porque cuando el autor de Hebreos trata de resumir el libro, él dice: él fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. O sea, cuando Dios le dijo a Noé, ¿sabe qué? Hazte un arca, que va a venir un diluvio. ¿Usted sabe cuántas veces había llovido hasta ese momento? Nunca había llovido.
O sea, si hoy un ángel viene y me dice, va a haber un diluvio, pues por supuesto que yo creo en los diluvios, cuando hay tanto tsunami, tanto lío. Uno no se encontraría extraño que caiga agua aquí. Bueno, en el tiempo de Noé, nunca en la vida había caído una gota de agua del cielo. Nunca. Y Dios le dijo, Noé, hazte un arca. ¿Usted sabe qué tiempo duró Noé haciendo el arca? Un fin de semana, 2 fines de semana. A ver, ¿cuánto usted cree que dura? 120 años. Ahora, póngale drama a eso, porque a veces nosotros leemos la Biblia y como que somos como medio fríos. Usted tiene que imaginarse 120 años el tipo, y cuando pasaba un vecino, oye Noé, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Un arca. ¿Qué usted cree que la gente decía? Este tipo perdió la cabeza. ¿Un arca de qué? Si no hay, ¿qué es eso llover? Y dice que su fe condenó al mundo. ¿Ustedes saben por qué condenó al mundo? Porque murió la gente. ¿Sabe cuántos se salvaron? 8. 8. Y dice que él llegó a ser heredero de la justicia, que es un profeta. Entonces, lo que Noé representa en el salón de la fama de la fe para nosotros es que su fe le movió a creerle a Dios. Él le creyó a pesar de que los números no daban. Él le creyó a Dios a pesar de que no había visto. Él dio por cierto lo que Dios le reveló, aunque su experiencia como un ser humano nunca había estado expuesto a algo así. Por su fe condenó al mundo entero. Él estuvo por encima de lo que la mayoría de la gente hacía. Los estudiosos de la Biblia creen, algunos, para no ser dogmático, algunos estudiosos de la Biblia creen que en el tiempo que vino el diluvio había más gente que ahora. Y se fueron todos, porque nadie creyó. Noé creyó. Bueno, eso se va a estudiar más en detalle. Siguiente personaje, Abraham. Déjame decirle, en el Salón de la Fama de la Fe es impresionante el caso de Abraham. A Abraham le dedican más tiempo que a ningún ser humano en la vida. Hay varias cosas según Abraham. Algunos estudiosos de la Biblia ni siquiera estudian este Salón de la Fama como Abraham, sino Abraham y algunos de los patriarcas que estaban con él, porque él salpicó con la fe a todo el que estaba cerca. Miren lo que dicen de Abraham. Abraham, por la fe, y esa es la expresión que ustedes están viendo continuamente, por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, ahora por la fe Abraham. ¿Qué pasó con Abraham por causa de la fe? Al ser llamado, él obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea, déjenme pararme ahí para un momentito. A ver, a las esposas, a las queridas hermanas que están aquí esta noche, sin ser muy espirituales. Si el marido suyo, el esposo suyo, viene esta tarde y le dice, mi amor, empaca, que nos vamos. Y cuando usted le dice, ¿para dónde vamos? Yo no tengo ni idea para dónde que vamos. ¿Qué usted diría de su esposa? A ver, sin ser muy espiritual de aquí. Usted va a llamar al pastor de una vez. Pastor, está loco el hombre. Yo no sé qué fue lo que bebió, pero el tipo, ¿cómo que vamos a empacar? ¿Y los muchachos? ¿Y la escuela a los muchachos? ¿Y la mamá mía que no puede caminar? Y eso no es de que nos vamos en una camioneta, en una van. Ahí no había van de nada. Eso era loco. Dios le dijo, yo te lo voy a mostrar. Y él dijo, vámonos. Yo no sé cómo va a ser el asunto. Por la fe, él habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas. Señores, de nuevo, yo quiero que nosotros tenemos que aterrizar esto en dominicano. Este tipo vivía como un rey donde él vivía. Abraham era una persona económicamente de muy alto nivel. Abraham vivía en mucha comodidad. Y ahora, por causa de este llamado, él va a estar en tiendas, como Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. ¿Saben por qué? Porque él esperaba la ciudad que tiene cimiento, cuyo arquitecto y cuyo constructor
constructor, es Dios. Esto es impresionante. Abraham, todavía no ha terminado Hebreos 11 con Abraham. Eso es solamente una parte. Abraham se le destacan varios sucesos en su vida por causa de la fe, por eso se le considera el padre de la fe. El primero es este. Dios le dijo, vámonos, y él recogió. Y él no preguntó dónde está el celular, GPS, por cuál vía que me tengo que ir. ¿Habrá bomba de gasolina ahí? ¿Habrá agua para los camellos? No sé, usted se inventa todas las preguntas que usted tiene. Nosotros vivimos en una generación ahora que para ir de aquí a la escuela nosotros ponemos un GPS en el celular. Y si usted no sabe el camino muy seguro, en Santo Domingo, yo estoy hablando, usted se pone nervioso. Y Abraham, no había GPS, no había mapa, no había nada. Dios le dijo, dale, que yo lo voy a hacer. Y en esta primera parte, lo que Abraham hace en este salón de la fama de la vez, que nos reta esa confianza en Dios y nos saca de nuestra zona de confort. Nosotros estamos llenos de muchas inseguridades. Y cuando Dios, en su soberana voluntad, determina algo en nuestra vida que se sale de nuestro control, a nosotros nos ponemos nerviosos, no nos da. Y la razón es falta de fe. Esto es lo que Abraham representa en este salón de la fama. Esos llamados de Dios, esa circunstancia a veces en que Dios nos pone en su soberanía para hacernos crecer, pero porque no podemos controlar la situación, entonces nosotros nos cerramos, nosotros nos asustamos, nosotros nos ponemos nerviosos. No solamente eso, también Sara. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Déjeme dar un comentario acerca de Sara. Miren, déjeme decirle, yo creo que una de las cosas que uno aprende cuando uno ve a Sara aquí es que Dios es misericordioso. Porque yo no creo que Sara tiene el calibre para estar aquí. Una de las cosas que hace Dios con Sara es enseñarnos a tomar lo mejor del otro, a tomar lo de Cristo que hay en el otro. Es impresionante que a todas las mujeres, por el resto de la eternidad, Dios le pide que imiten a Sara, que le llamaba Señor a Abraham. ¿Sabe la verdad? Sara no era fácil. Sara era complicada. Si usted lee la historia, esta era una mujer bien complicada. Yo creo que la única vez en su vida que Sara le pasó por la cabeza eso fue ahí. Y eso fue lo que Dios tomó. Eso fue lo que Dios tomó, lo mejor de ella. Si yo hubiese sido el que escribo el libro, le digo, ni de relajo vean a Sara. ¿Saben los problemas que tiene esa mujer? Es rebelde, no se somete, tiene muchísimo, pero Dios le eternizó con lo mejor de ella, incluso al Salón de la Fama de la Fe. Cuando Dios prometió a este niño que iban a hacer, dice aquí que Sara lo consideró fiel a lo que le había prometido. Yo creo, obviamente, que ella se benefició mucho de la fe de Abraham. Pero la belleza de esto es que ella está aquí también para inspirarnos a confiar y en todo eso. En un resumen de lo que vivió todavía el equipo de Abraham que estaba alrededor de él, aquí encontramos un resumen de lo que aprendemos en este caso específico de Abraham. Dice el verso 13 al 15. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros, que eran peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad
anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Un excelente testimonio resumido de todo este grupo que anduvo con Abraham. Todavía no terminamos con Abraham en el Salón de la Fe. Verso 17 otra vez. Por la fe Abraham hizo algo más. No solamente dejó todo lo que él tenía, que era bastante, sino hubieron otras evidencias de su fe en el camino. Por la fe Abraham dice que cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Esto es impresionante. Y los que han estado suficiente tiempo en la iglesia, que van por la escuela dominical y todo eso, esta es una de las historias favoritas de los niños en la escuela dominical. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar una descendencia que ni lo... ¿Tú has visto las estrellas en el cielo? ¿Tú has visto la arena del mar? Eso es poco para cómo será tu descendencia. Te voy a dar un hijo, en la vejez. Ahí está Isaac. O sea, Dios le dijo, este es el hijo de la promesa, ¿ok? ¿Estamos claros? Nació el niño, Dios sigue siendo fiel y en un momento Dios dijo, sacrifícame. Si Abraham hubiese sido dominicano, yo me imagino que él dijera, Dios no se puede contradecir. Dios no se puede contradecir. Dios me dijo que este era el de la promesa. Así que yo creo que no estoy entendiendo bien. Yo voy a asumir que la última parte es que no está clara. ¿No? ¿Saben lo que hizo Abraham? Si Dios me está pidiendo esto, Él sabrá lo que está haciendo. Pero yo le confío, yo le obedezco. Ustedes saben la historia. Un ángel, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, un ángel le dijo, no le hagas daño al niño, para, porque ya sé que tú temes a Dios. Y ese acontecimiento llevó a Abraham a ser parte del salón de la fama de la fe. Que este micrófono y yo vamos a tener un pleito la noche entera. Pero la idea, ¿qué representa Abraham ahí? Él obedeció aunque no entendía. Él obedeció aunque los números no daban. Él se sometió a Dios confiando que Dios cumplirá su propósito por encima de nosotros. Dios le pidió a Abraham quizá lo más valioso que en ese momento tenía, su único hijo, y él no se lo dejó. La pregunta es, ¿y tú y yo? ¿Qué tan amarrados estamos a las cosas? Que si Dios no dijera, dámelo, yo diría, yo como que no estoy entendiendo bien. A pesar de que puede estar súper claro para nosotros lo que Dios quiere. Porque escuchen esto, Dios es mejor que sus bendiciones. Dios es mejor que lo que Él da. La locura más grande de esta generación es que a veces estamos más interesados en lo que Dios da que en Dios mismo. Pero Dios es la fuente de donde procede todo. Abraham estaba convencido por la fe de que ahí no podía haber fallo. Dios era primero que todo lo demás, incluyendo a su hijo. Entonces la pregunta es por la fe. Abraham nos desafía a qué estamos dispuestos a sacrificar cuando Dios lo pida. Tal vez no es un hijo, pero tal vez tu comodidad. Nosotros vivimos en una generación de demasiada comodidad. Nosotros hemos elevado la comodidad a una necesidad. Y eso no es verdad. Nosotros le llamamos necesidad a cosas que no tienen nada que ver con necesidad. Porque nos hemos acomodado demasiado. Y a veces Dios nos pide cosas que nos duele demasiado desprendernos de ellas.
Y Abraham está en este salón de la fama para recordarnos, Dios es mejor que sus bendiciones. Dios es mejor. No solamente eso, seguimos todavía. Estamos aquí considerando en primer lugar, en una vista panorámica, aquellos héroes de la fe en este museo que aparecen con obras específicas realizadas, victorias particulares le llamamos. Dice, verso 20, otro, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Y esa historia lo que ilustra es cómo Isaac confió en las promesas de Dios. Cómo Isaac no puso en duda el plan que Dios había revelado iba a tener con ellos. Y eso se verá en detalle luego. Verso 21, otro héroe de la fe, Jacob. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Una de las cosas más interesantes en el caso de Jacob es que resalta aquí en el Salón de la Fe su adoración. Porque bendecir los hijos, uno pudiera pensar, bueno, eso es algo que cualquier padre haría. Uno no va a un salón de la fama de la fe solamente por bendecir los hijos. Lo que llama la atención es que resalta que él adoró. Y lo que Jacob entonces nos desafía en este museo de la fe es hacer de Dios ese centro de adoración en lo que es. Verso 22. Por la fe José, otro héroe de la fe, José, al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. ¿Usted puede creer que esto es lo que se dice de José en el Salón de la Fama? O sea, en la placa donde está exhibido su nombre, esto es lo que dice, que él mencionó el éxodo de los hijos de Israel y que él dio instrucciones acerca de sus huesos. ¿Y qué tan extraordinario significa que él mencionó el éxodo de los hijos de Israel? ¿Qué tiene que ver la fe con eso? ¿En qué sentido es tan grande la fe que él diga que sus huesos de instrucciones de dónde deben de estar? Bueno, vamos a estudiar la historia de José. Y nosotros vamos a tratar de entender por qué eso es extremadamente importante. Otro de los héroes más populares en el Museo de la Fe es Moisés. A Moisés se le dedica mucho tiempo también en este museo, porque obviamente fue un hombre muy usado por Dios. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron al edicto del rey. En verdad, si nosotros somos honestos, esta primera parte no debiera decir por la fe Moisés, sino por la fe los padres de Moisés. Porque ¿qué pintó Moisés en este asunto? Si Moisés estaba ahí boyando en un asunto, él no determinó nada de eso. La fe fue de los padres de él. Y es una manera también como nosotros debemos interpretar las narrativas. El punto es que hubo algo que sus padres hicieron que sentaron las bases extraordinarias para este hombre de Dios. Ellos no temieron el edicto del rey. Y dice, verso 24, por la fe Moisés, cuando era ya grande, ahora sí, él obra por sí mismo, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Eso sí es un tremendo desafío de este hombre en este salón de la fama de la fe. Esto es impresionante lo que este tipo hace. Para ponérselo en dominicano, este tipo tenía la ciudadanía americana con todos los beneficios de Estados Unidos. Vivía en el palacio allá y él no le importó eso con tal de irse con el pueblo, pero no para la playa Punta Cana, escogiendo ser maltratado. O sea que él dijo esto, por la fe. Dios es tan real en mi vida, yo estoy tan enamorado de Dios, que a mí no me importa que me saquen del palacio con todo y lo que hay, para yo irme a vivir ahora a Boca Chica, para ponerlo en ese sentido,
a buscármela en la calle a ver si hay arroz y habichuela. ¿Usted puede entender el contraste de esta renuncia? Y una de las cosas más interesantes que este hombre exhibe en este museo es que dice escogiendo. O sea, no fue forzado, no fue obligado. Moisés tenía opciones. La fe lo inspiró a escoger. Y esa escogencia lo colocó en el salón de la fama de la fe. Dice que él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Eso sí es un efecto único de una gran fe. ¿Cómo Moisés nos desafía hoy a nosotros? Bueno, porque nosotros estamos escogiendo continuamente. La vida nuestra, en esencia, es una cadena de decisiones que tomamos desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta. Desde que usted puso un pie de la cama abajo hasta ahora, usted ha estado decidiendo el día entero. Y cada día en esencia es un ciclo donde seguimos decidiendo. La pregunta es, ¿qué es lo que decidimos? ¿En base a qué convicción? ¿En base a qué valores? ¿Cómo es que escogemos? Y los atractivos del mundo son atractivos. Usted sabe que el pecado es pecado porque gusta. Yo le decía a un grupo de estudiantes universitarios, la razón por la que el pecado es atractivo es porque gusta. A ver, ¿quiénes de los que están aquí en este salón tienen una gran tentación para estudiar alemán? No, ¿a quién se lo va a ocurrir? ¿Qué tentación de qué? Si eso a mí no me llama la atención. Pero hay otras cositas que sí te alan el corazón. ¿Por qué? Porque son atractivos. ¿Saben qué? En la posición que Moisés estaba, él tenía mucho acceso a todas estas ofertas del mundo. Criado con la hija del faraón, con la mejor educación disponible del momento, Moisés tenía opciones. Moisés tenía mucha opción. Y él dijo, por la fe, esto no es bueno para mi alma. La satisfacción que me pueden dar estos placeres temporales no se comparan al bien para mi alma, aun si yo sufro con el pueblo de Dios. Y eso colocó a Moisés en el salón de la fama de Dios. Entonces Moisés nos desafía hoy a nosotros. De nuevo, ¿qué es lo que escogemos? ¿Qué es lo que disfrutamos? ¿Qué es eso que si nos sueltan un día y nos dan el día libre y no nos ponen restricción, qué es lo que haríamos el día? ¿Qué desearíamos hacer? ¿Qué es lo que nos llena? ¿Qué es lo que nos saca una sonrisa en el alma? ¿Qué es lo que nos apasiona en la vida? ¿Qué es eso que nos consume en nuestro pensamiento, en nuestro deseo, en nuestras emociones, en lo que sea? ¿Qué es? Moisés, por la fe, encontró que las cosas del mundo no podían ser eso. Y él se expuso a sufrir allá. Dice, considerando, otra vez, otra palabra importante, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. En realidad, continuamente nuestra lucha es entre estas dos categorías. El costo de estar en Cristo, los tesoros del mundo. Y dice Moisés, a mí me gusta más de este lado. ¿Saben por qué? Dice el texto, porque él tenía puesta la mirada en la recompensa. Había algo que por la fe Moisés podía ver que la gente común no veía. Había algo que él estaba convencido hasta el punto de decidir su vida que no se veían de manera normal. La fe lo hizo. El efecto de todo eso. Por la fe salió de Egipto
sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme otra vez como viendo al invisible. Por la fe, Moisés por la fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Y cada vez que un héroe de esto es anunciado en este salón de la fama de la fe, es por un hecho que la fe motivó en su corazón. Moisés es un ejemplo extraordinario en este salón de la fama. Recuerden, yo no estoy tratando de estudiar este tema aquí, eventualmente vamos a estudiar todo esto en detalle. Verso 29. Todo lo que el pueblo ahora, en resumen, de todo esto hicieron, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Yo no sé si usted entiende lo que pasó aquí, pero usted debe de imaginarse que cuando este pueblo cruzó con los niños, con la gente de edad, con los animales y todo eso, ellos estaban viendo agua viva, paralizada, a la izquierda y a la derecha. Yo no sé cómo que usted se imagina el Mar Rojo, porque hay gente que se imagina el Mar Rojo como si fuera un arroyito, que le dijo, dame un pie adelante, préstame el brazo, y esto es un mar que cruzaron. Y déjeme decirle que cuando usted iba caminando, en vez de una pared de cemento, era agua amenazando con cerrarse. Y dice que cruzó todo el pueblo, incluyendo la gente de edad, incluyendo los animales. El ejército del faraón le cayó atrás. Y cuando el último de ellos pisó en seco, el mar se cerró. La pregunta es, ¿usted cree eso? ¿Usted cree que eso es una historia de Hollywood? ¿O usted cree que es verdad que esto sucedió? Por la fe, ellos lo vivieron. Verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeado por 7 días. Una historia hermosísima en el tiempo de José. Por la fe, la ramera Rahab. ¿Ustedes pueden creer, señores, que hay un espacio en este museo? ¿Cómo usted se sentiría si esa es la introducción que le ponen a su nombre? ¿Usted sabe lo que significa que dice ahí ramera? Eso no es Miss o eso es señorita que dice ahí. Ramera. Rahab no pereció con lo desobediente por haber recibido a los espías en paz. Hasta una ramera está en el salón de la fe por algo que hizo. Y también se va a estudiar. Ahí están todos los héroes. La primera lista de Hebreos 11 nos habla de aquellos hombres y mujeres con descripción resumida de lo que hicieron. Pero en este Museo de la Fe no solamente se mencionan todos los detalles de cada uno, hay lo que llamamos victorias generales. La segunda lista son de hombres y mujeres que aparecen en el museo, pero sin el detalle de lo que ellos hicieron y están resumidos. Miren cómo lo dice. Están aquí desde el verso 32 a 34. ¿Y qué más yo diré? Dice el autor de Hebreos. Pues el tiempo me faltaría para contar de quién. De Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon de filo de la espada siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, y todo eso está antepuesto por esta expresión que dice por la fe. De nuevo, esta segunda lista está resumida y generalizada en lo que ellos hicieron. De nuevo, la diferencia en la primera, que hubieron hechos particulares asociados a cada héroe, aquí está todo resumido. Y en tercer lugar, están los héroes anónimos. Héroes de la fe que ni siquiera su nombre se menciona, sino que están generalizados aquí en la lista. Dice el verso 35 al 37, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes,
y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, dice el texto, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Hay 3 listas en Hebreos 11, en este gran museo de la fe. Aquellos hombres y mujeres con sus hechos detallados. Aquellos hombres y mujeres con sus hechos resumidos. Y hombres y mujeres que ni siquiera su nombre lo sabemos. Está en la lista. Y la conclusión de Hebreos 11, entonces, para nosotros. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que usted ve cuando usted termina el paseo en el museo completo? ¿Por qué puerta es que usted sale cuando termina el tour de este museo de la fe? Dice los 2 últimos versículos. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Entonces, al final, en la puerta de salida, encontramos el nombre suyo para un futuro. Y la pregunta es, así como dice, por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe todos esos hombres, la pregunta es, por la fe raya en blanco tu nombre, ¿qué es lo que se va a decir? ¿Qué es lo que se va a añadir a este museo cuando aparezca tu nombre? Porque hoy ya conocemos de Jesús. Todos estos héroes de la fe vivieron en un tiempo donde Jesús todavía no había llegado. La promesa no estaba perfeccionada. Todos ellos confiaron en esperanza. Hoy nosotros tenemos más evidencias de la veracidad de esto, porque ya hemos conocido de Jesús. Tenemos un Nuevo Testamento. Por tanto, hoy tenemos más recursos para confiar que lo que ellos tuvieron es la idea. ¿Y saben cómo termina este gran museo de la fe? Hebreos 12 nos habla del gran héroe de la fe. El mayor de todos los héroes de la fe, Jesús. Dice los primeros 3 versículos. Por tanto, puesto que tenemos en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el mejor de los héroes que ha existido, en Jesús. Él es el autor y consumador ¿de qué? De la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Este es el museo de la fe de Jesús. ¿Qué dice el salón cuando encuentra a Jesús? Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considera pues, dice, considera, imita, inspírate a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. O sea, cuando nosotros terminamos este tour del Museo de la Fe, entonces la inspiración es Jesús. Jesús completó este gran museo. Es el autor y es el consumador de la fe. Toda la fe que esos hombres exhibieron se completó en Jesús. Su fe estaba incompleta porque Jesús no había venido. Y dice, anímate ahora, es la idea. Si te impresiona lo que ha visto, dice el autor de Hebreo, anímate. La idea de pasear por este museo es que quedemos más estimulados a ver la belleza de Cristo. Entonces, ahí está, 55,000 pies de altura, Hebreos 11. Y lo que yo quisiera en el tiempo que nos queda es destacar los primeros versículos de este capítulo que hablan de lo que es la definición de la fe.
la definición de la fe. El contexto, dice el verso anterior, Hebreos 10:39 termina así. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma, en un contexto donde el autor está exhortando a la perseverancia. Era una iglesia perseguida, sufrida, le está diciendo, no nos desanimemos, tenemos que seguir hacia adelante. Y el capítulo 10 cierra con esta exhortación. Y ahora arrancamos Hebreos 11:1. Ahora bien, ahí está la conexión. Déjeme leérselo de corrido. Hebreos 10:39, el último versículo del capítulo 10. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros tenemos un llamado. Nosotros tenemos un propósito. La fe nos va a motivar. Y ahora arranca Hebreos 11. Ahora bien, la fe es. Yo necesito que entiendan eso, es la idea. Ese anunciado general con que cerramos el capítulo 10, yo necesito ahora que lo desempaquemos para que podamos entenderlo. Yo necesito que entiendan la definición. Bienvenidos a Hebreos capítulo 11, es la idea. Déjenme muy rápidamente dar algunas cosas puntuales con relación a los primeros versículos. La fe explicada del verso 1 al 3, la fe ejemplificada al verso 4 al 5, 3 de los héroes, y verso 6, la fe enfatizada. Ahora bien, la fe, dice ahí, es, dos cosas componen esa fe. Dice, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Son dos elementos importantes en entender este asunto que se llama la fe. El primero, certeza de lo que se espera. Y la idea es, lo que la fe hace es esto. Si Dios promete algo, eso es un asunto de tiempo. Eso es lo que la fe hace. Certeza de algo que se espera. Literalmente, certeza de algo que Dios ha prometido. Dios dice, yo no me volveré atrás de hacerte el bien. La fe me dice, es un asunto de tiempo. Yo lo doy como cierto. Sí, pero que el lío que yo tengo en mi trabajo, la dificultad en el matrimonio, el problema con los muchachos en la iglesia, mis luchas, no me volveré atrás de hacerte el bien. Entonces la fe lo que hace es que toma nuestra convicción y la amarra a una declaración de Dios. Yo sé que si Dios lo ha prometido, aunque no ha llegado, esto es un asunto de tiempo, pero es seguro que eso va. Eso es lo que la fe hace. Certeza de lo que se espera. Dar por cierto algo, aunque todavía no ha llegado. No solamente eso, dice convicción de lo que no se ve. Yo no lo he visto. Es más, yo ni lo entiendo bien, pero yo lo creo. Cuando usted mete esas dos cosas en una paila o en una batidora, lo que sale de ahí es la fe. Déjeme contrastarlo. Bueno, yo sé que Dios me prometió tal cosa, pero por lo que yo veo esto no va a funcionar. Eso niega esa certeza de lo que se espera. Bueno, Tomás, como dijo él, si yo no meto mi mano en el costado, si yo no veo, yo no voy a creer. No tenía convicción porque no había visto. Si usted para creer tiene que ver, usted le puede llamar como usted quiera a eso, pero eso no es fe. Fe cree aunque no lo vea. Por eso hay un museo de la fama de la fe con esa gente. Ellos no vieron bien y creyeron. Certeza de cosas prometidas por Dios. Convicción que mueva mi vida, aunque todavía yo no lo pueda ver ni entender. Eso es la fe. Y lo que el texto dice como una definición es
que por esa fe recibieron aprobación los antiguos. La interpretación más popular de esta declaración es, esta lista de héroes de la fe que ustedes van a ver ahora, fueron aprobados, fueron bendecidos. Dios se encargó de destacarlo porque pusieron en ejercicio eso, es la idea. Por esa fe fueron aprobados ellos. En medio de sus luchas y convicciones, la fe les sostuvo. Ellos fueron capaces de dar testimonio de una vida de excelencia, aun siendo hombres ordinarios. La fe hizo eso. La fe fue el escalón. Y más específicamente, hablando del autor, dice el verso 3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y la idea es, si es certeza de lo que se espera y es convicción de lo que no se ve, pongamos la creación como un ejemplo. Génesis 1. Dios dijo, sea la luz. O sea, la palabra de Dios. Dios habló y se hizo. Usted ve, uno se encuentra grande ahora, porque en la tecnología ahora se han inventado un asunto que se llama Siri. Amazon ahora tiene una cuestión que se llama, yo ni me acuerdo cómo que es, Alexa. Y usted dice, Alexa, prende la luz. Y se prenden las luces. Y casi usted se cree Dios. Pero es un disparate. Es un asunto conectado que tiene una tecnología. No, cuando Dios lo hizo. O sea, Dios le habla al mar, al viento y le obedecen. Porque su voz es operativa. Cuando Dios habla, se ejecuta. Solo Dios puede hacer una cosa así. Si usted quiere experimentar qué tanto poder usted tiene, váyase a Boca Chica, póngase frente al mar y dígale a las olas, cálmate, a ver qué va a pasar. A la 7ª vez que usted lo haga, va a venir un psiquiatra a derribárselo, porque nosotros no somos Dios. Pero la idea es que entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Y no solamente eso, de lo que no se ve, se hizo. No había nada y Dios lo hizo. ¿Saben la manera de entender eso? Por fe. Nosotros lo creemos por fe. Nosotros le tomamos Génesis, los primeros capítulos de la creación, y la fe nos mueve a decir, fue así. Dios hizo los astros. Dios hizo cada especie en el mar, lo que habita en la tierra. Dios es el diseñador de todo esto. Todo eso por la fe. Ahora, el problema que yo tengo con esa primera parte es que todavía sigue siendo un poquito teórica. Y yo creo que lo que el autor de Hebreos hace, que nos añade algo más, como para aterrizar en la práctica lo que es esto de la fe. Yo voy a saltar ese héroe de Abel y de Enoc, porque lo vamos a ver en la lista. Vamos al verso 6 ahora, y con esto que vamos a terminar. Dice, primero vimos, fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Es dar por cierto lo que Dios ha prometido, es creerle a Dios aunque yo no vea. Eso es fe. Pero el autor de Hebreos ahora viene con una explicación un poquito más práctica. Y lo dice de esta manera. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? ¿Usted sabe lo que significa la palabra imposible? Imposible. No hay que ir a integridad y sabiduría para eso. Imposible. Si hay algo que usted pueda hacer que terminará siendo del agrado de Dios, tiene que tener fe. Tiene que tener fe. La fe es un requerimiento en el propósito de agradar a Dios. ¿Ok? Sin fe, no dice, es complicado y difícil. Eso no es lo que dice el texto. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque, aquí está la explicación del texto, porque es necesario, ahí está, que el que se acerca a Dios
crea. Y este es un juego de palabras, yo lo he explicado otras veces aquí. De repetir lo mismo usando otras expresiones. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es como decir, para usted estar cerca de Dios, es lo mismo que está diciendo, es agradarlo. Pero en vez de decir fe y repetirlo, él usa dos aspectos que se componen esa fe. Él dice, es necesario creer esto. Creer que Él existe. Creer que Él es remunerador de lo que le buscan. Entonces llegamos a una definición un poco más práctica de lo que es la fe. La fe descansa en dos columnas que hay que creer. Una es que Dios existe, otra es que Él es remunerador de lo que le buscan. Déjeme ponérselo en gráfica, así. Fe es creer que Dios existe, es remunerador. Ese existe, podemos traducirlo, es real. O sea, lo primero que la fe dice es, Dios es real. Dios gobierna. Dios está en su trono. Sucederá algo que Jehová no haya mandado, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Jehová gobierna los cielos. Jehová hace salir su sol sobre justos e injustos. Dios está a cargo de su creación. Dios no ha renunciado a su puesto. Dios está por nosotros. Dios controla cada detalle de su creación. Dios existe. El primer fundamento de una fe firme es ver a Dios en cada circunstancia de la vida. Déjenme ponérselo en la práctica. A veces yo estoy en consejería, entonces la persona tiene un problema y la persona llega, bueno, pastor, yo tengo muchísimos problemas, porque entonces, mire lo que me pasa. Yo tengo problemas en el matrimonio, yo tengo problemas con los muchachos, yo tengo problemas en el trabajo. Y van 25 minutos la persona y yo tengo problemas. A veces le digo, un momentito. Tú tienes 25 minutos hablando y 30. Y todavía tú no has mencionado a Dios. En ese escenario, ¿dónde está Dios? Porque si tú me hablas de un escenario y no me mencionas a Dios, la descripción está incompleta. Porque Dios siempre está en el escenario. Dios siempre está en la situación. Nunca habrá un momento donde estemos solos. Porque Dios no nos abandona así. Porque Él existe. Porque Dios es inmutable, invisible. Porque Dios no está dependiendo de lo que nosotros hagamos o no hagamos. Porque Dios es eterno, Dios no cambia. Dios es inconmovible. Dios está en todo lugar. Su conocimiento es infinito, completo de nosotros. Todo eso está en la primera columna. Todo eso. Es decir, mi fe no podrá ser fuerte si yo no veo a Dios. Mi fe es extremadamente limitada y débil si todo lo que yo veo es los problemas. Una de las cosas que el enemigo hace es, decían los puritanos, los pastores del siglo XVI, la labor de Satanás no es indisponernos en contra de Dios. Lo que él hace es que nos oculta su presencia. Oigan qué sabio está eso. Entonces uno se siente solo, uno se siente abandonado, uno se siente inseguro. Y la fe nos mueve a creer, Dios está aquí, tranquilo, tranquilo, Dios está ahí. Todos esos héroes que están en este salón de la fama de la fe, hicieron lo que hicieron porque ellos creyeron que Dios era real. Real en la manera como Él se describe en su palabra. No real como tú te lo imaginas, sino como Dios se declara. Uno de los problemas en esta generación es que todo el mundo cree en un Dios. Hay gente que me dice, ay pastor, pero mi Dios no hace eso que usted me está diciendo.
Y yo digo, bueno, yo no sé cuál es el tuyo, pero el Dios de la Biblia, esto es lo que dice. ¿Cómo tú te imaginas a Dios? ¿Tú te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cómo es que tú te imaginas a Dios? Porque si tú lo que crees que Dios es como un Santa Claus, que está en una silla y necesita ayuda hasta para pararse, entonces tú lo que vas a tener compasión de un Dios así. Pero si tú crees que Dios mueve los cielos como si fueran una cortina, que Él habla y las cosas se ejecutan, que los montes tiemblan cuando Dios habla, entonces en vez de compasión, ese es un Dios que inspira temor, admiración, adoración. Uno de los aspectos prácticos de la fe es este: Dios es real. Dios está ahí. Dios existe. Ese es el primero. Pero el texto dice algo más. Aquí dice, tiene que creer que Dios es remunerador de lo que le busca. Entonces, esta es la segunda columna. No solamente que Dios es real, Dios también es bueno. O sea, Dios está en su trono, Dios gobierna, y en Jesús Dios ha prometido hacernos salvar. Oigan esto, la fe nos lleva a pensar que siempre, 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 siempre Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no puede dejar de ser bueno, porque dejaría de ser Dios. Aún en las aflicciones más grandes de la vida, la fe nos ayudará a pensar, Dios está por mí en lo que está haciendo. Yo no entiendo cómo este lío va a terminar. Yo no tengo ni idea cómo yo voy a salir de esto, pero la fe me ayuda a creer. Dios sabe lo que está haciendo, tranquilo. Dios sabe lo que Él está haciendo. La película no ha terminado. Entonces hay veces que nosotros nos guiamos por la aflicción presente y perdemos la perspectiva de lo que Dios está haciendo. Y eso se llama un problema de fe. Porque la fe es creer que Dios recompensa a aquellos que le buscan. En Jesús Dios está por nosotros, no en contra de nosotros. Déjame decirle, uno de los regalos más hermosos que Jesús compró en la cruz. Hay gente que cree que lo que la cruz hace es que nos libran del infierno. Y eso es verdad. Pero eso no es lo único que la cruz hace. Si eso es la visión que tenemos de la cruz, es una visión bastante incompleta y defectuosa. En esa cruz, Jesús no solamente nos libra de la ira de Dios, sino que ahora cambia la dinámica. Jesús gana el amor de Dios hacia nosotros. Entonces ya Dios no es un juez, ahora Dios es un padre, amante. Y una de las cosas más consoladoras en el mundo es saber que el amor de Dios no cambia en Jesús. En otras palabras, Dios no me va a amar más ayer que lo que me ama hoy o me amará mañana, porque Dios no cambia en su amor. Dios nos ama en Jesús por lo que Jesús es, no por lo que yo soy. La fe entonces nos ayuda a interpretar las circunstancias por la manera, no como yo sienta, sino como Dios se describe. Ahí está la diferencia. Cuando hay una situación de aflicción, la fe lo que hace es que me ayuda a procesar la aflicción. Cuando hay un desafío en la vida que yo no tengo el control, la fe lo que me ayuda es a esperar en sus promesas. La fe es una convicción inconmovible de que Dios hará. Está quieto, dice Dios, y sabed que yo soy Dios. Quieto, tranquilo. A veces nosotros nos alborotamos y Dios dice que te estés tranquilo, tranquilo. Nada escapa de su control.
La fe es el regalo más maravilloso que nos conecta con Dios. Es creerle a sus promesas. Es creerle a Él. Una de las historias que a mí me encanta hacer, yo sé que yo la he hecho yo no sé cuántas veces, pero yo no tengo ningún problema en repetir la cosa. El punto aquí no es ser original, esa no es la idea. Pero aquí está este hombre que hubo un naufragio y fue el único sobreviviente. Él está en una isla valiéndose por sí mismo y la idea es el único sobreviviente, o sea, se salvó, pero no está en las condiciones ideales. Y la persona trata de sobrevivir, buscando, ver qué es lo que va a hacer. Y en la isla encuentra cosas que comer, algunas frutas, hay frío en la noche, la hace como con hojas de cosas, una cobijita, está tratando, pero a medida que pasan los días, él va perdiendo la esperanza. Porque ¿cómo lo van a rescatar? ¿Quién sabe dónde que está? ¿Qué sabe él si la gente sabe ni siquiera como un naufragio? Y el hombre empieza a perder esa esperanza. Y lo que hace es que en el corazón nuestro es una dinámica inconfundible. Cuando se pierde la esperanza, se llena el temor. Y cuando entra el temor, lo que viene es el desespero. Y eso es una cadena de cosas. Y el hombre empezó a enojarse. El hombre empezó ya a sentirse hastiado hasta de estar ahí. Un día, de esos días, él salió porque cada vez le quedaban más lejos las frutas que había que buscar. Y cuando estaba buscando, parece que hacía mucho calor, y cuando él regresó al sitio, encontró su chocita prendida en fuego. Con todo lo que él había acumulado, se fue todo. Y ese hombre maldijo a Dios, maldijo al capitán del barco, maldijo a la isla, maldijo todo lo que él le puso. El hombre lloró tanto de rabia que se quedó dormido. Y en un momento lo despertaron. Y era la brigada de rescate. Y el hombre no podía creer. Y él dijo, ¿cómo me encontraron? El humo. El humo de la choza. Lo vimos de lejos el humo. Y por eso te encontramos. Entonces a veces Dios permite que se prenda la chocita para poder rescatarnos nosotros mismos. Esa es la idea. Muy bien, ustedes están aplaudiendo. Todo eso está muy bonito. ¿Qué vamos a hacer con este tour por el Salón de la Fama de la Fe? A ver, cuando ustedes han tenido este paseo, tenemos 45 minutos paseando en este paseo. Impresionante lo que hizo Noé. Impresionante lo que hizo Abraham. Impresionante lo que hizo Moisés. Impresionante lo que esos hombres y mujeres por la fe llegaron a hacer. La idea es, ¿qué vamos a hacer? Porque Hebreos 11 no se escribió para entretenernos. Hebreos 11 se escribió para desafiarnos. Entonces yo tengo 3 preguntas a manera de aplicación. Recuerden, en estas 6 semanas vamos a entrar en los detalles. Hoy lo que hicimos es, yo le digo, un viaje a 55,000 pies de altura, fue lo que vimos. Primera pregunta, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Qué es lo mismo a decir? ¿Qué tanto crees que Dios es real? ¿Qué tanto crees que Dios es bueno contigo? Esa es la misma pregunta. ¿Estás viendo a Dios en las circunstancias? ¿Estás creyendo que Dios está en control de las circunstancias? ¿Tú crees que Dios gobierna y reina como el día 1? ¿Tú crees, como dijo Job, sucederá algo que Jehová no haya mandado? ¿Ves a Dios obrando en tu vida? ¿Tienes la certeza de que Dios tiene un propósito en tu vida? ¿Tú no ves la circunstancia aislada y desconectada de este propósito de Dios? Pero no solamente eso, ¿crees que Dios te está bendiciendo? Tú puedes por la fe decir, Dios es bueno conmigo, aún en la situación en que yo estoy. Yo sé que Dios no se volverá atrás de hacerme el bien. Yo sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo creo que sus misericordias son nuevas cada mañana. Que cuando el sol sale, junto con el sol, vienen promesas específicas cumplidas en tu vida. ¿Cómo está nuestra fe?
Cuando tú ves este asunto a estos niveles, ¿cómo estamos? Es la idea. Pero en segundo lugar, ¿qué tanto nos inspiran estos héroes de la fe? ¿Qué tanto nos motivan? ¿Qué tanto yo puedo decir cuando yo veo a un hombre como Noé que gastó 120 años haciendo una barca y nunca había llovido? ¿Qué tanto me inspira eso a mí a decir hoy, quizás yo debo ser más rápido para rendirme a Dios y confiarle y no poner como excusas que no entiendo? O no poner tantas excusas para decir, yo necesito verlo primero. ¿Cómo me inspiran estos héroes de la fe? Me desafían hoy a tomar resoluciones de decir, yo necesito llenarme más de esa palabra que produce esa fe. Yo necesito estar más en oración, pidiéndole a Dios, dame esa convicción, esa certeza que viene de tu palabra. Y no solamente eso, ¿qué tanto nos inspira Jesús? Porque Jesús es el autor y el consumador de esa fe. Jesús tiene los derechos reservados de esa fe. Y Jesús hizo el sacrificio más grande que se ha podido hacer en la historia humana por causa de eso. Saben que a veces yo digo, parte de nuestro problema es que no pensamos en esas cosas, no meditamos en esas cosas. Esta es una generación que está muy falta de amor. Yo estaba leyendo un artículo de unas investigaciones que hizo una universidad de los Estados Unidos, preguntándole a la gente en la calle de cómo se sentía y ellos concluyen que hay muchas evidencias para creer que esta es una de las generaciones en la historia del ser humano que más desamor experimenta. La gente está a gritos diciendo, ¿hay alguien que me ame genuinamente? ¿Hay alguien que esté interesado en escucharme? No interesado en lo que yo tengo, sino en lo que soy. Pero la clave de esto es entender el amor de Dios en Jesús. Y si tú eres creyente, el regalo más grande que tú podrás recibir en este mundo, ya Dios te lo ha dado, que es Jesús. Jesús murió para que podamos vivir. Jesús fue a la cruz y experimentó muerte para que en la reconciliación podamos experimentar la vida. Jesús intercede por nosotros en la cruz. Jesús está a la diestra del Padre. Jesús ha dicho, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Jesús está extremadamente empeñado en que nosotros avancemos. Una de las cosas que puede hacer más deleitable nuestra vida es meditar más en el amor de Dios en Cristo para nosotros. Nada podrá superar ese amor. No hay nada en este mundo que tú puedas alcanzar que supere la grandeza del amor de Dios en Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto nos inspira Jesús con lo que hizo? Él sufrió la más grande condenación para que nosotros podamos experimentar el más grande recibimiento. Somos adoptados en Jesús. Dios está por nosotros. El problema es que si buscamos la satisfacción en cosas temporales de este mundo, vamos a ser como cisternas rotas que no se van a llenar nunca. Y parte del gozo y el deleite de esto está en poner más nuestros intereses en Cristo, porque en Él son sus promesas. Entonces, esto no es para teorizar, esto no es un asunto de filosofía. Esto es un asunto de realidad. Si entendemos lo de la fe, una de las cosas específicas que la fe hará es que podamos disfrutar más de Dios en Jesucristo. Eso no es filosofía. Eso es una realidad que podemos hacer. Nada va a llenar más el alma que la sonrisa de Dios. Cuando Dios nos sonríe, nada en este mundo puede eliminar ese gozo, porque no es terrenal. La fe nos moverá a ver más a Jesús, a ser inspirado por Él.
Y la idea es que Dios nos ayude para que en estas 6 semanas, que vamos a entrar en los detalles de todo esto, podamos ser inspirados a creer más en esa certeza de lo que se espera, en esa convicción de lo que no se ve, que podamos creer más que Dios existe, está ahí, gobierna, está en su trono celestial, y que Dios gobierna para hacernos el bien, porque Él recompensa a aquellos que le buscan. Dios está por nosotros. Amén.